continuando con las conferencias de la tarde de hoy, tenemos buenas tardes a la maestra Marta Villavicencio desde la Ciudad de México también. Ella tiene una conferencia que se titula Paisaje, Escucha y Transdisciplina. Ella es geógrafa y pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja en la Unidad Académica de Estudios Territoriales en Oaxaca, en el Instituto de Geografía de la UNAM. Ha sido asesora de comunicaciones y profesora universitaria, así como radialista también. Estaba comentando que estaba escuchando con mucha atención la anterior conferencia y que le llamó la atención y bienvenida. Eh, pues quedamos a tu disposición y, y puedes ya compartir pantalla. Hola, les saludo acá desde el estado de Oaxaca en México. Me da mucho gusto estar transmitiendo para Barranquilla. Me parece genial. Y pues vamos a tratar un tema que es un poco teórico, pero es teórico para tratar algunas palabritas que están como de moda ahorita, ¿no? Como la de transdisciplina. Y también para revisar las posibilidades de que el paisaje se escuche y que el paisaje mismo nos esté escuchando. Entonces, bueno, manos a la obra. Voy a compartir pantalla para que vean mi presentación. Bueno, te iba a comentar, pues, si tienes Sí. algún video, hemos tenido un poquito de problemas con el sonido, pero si tienes video con sonido, me lo puedes enviar aparte o algo así, yo intento. No, 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 nada más tengo una presentación común y corriente. Ah, perfecto, vale, Ajá. y listo, Entonces, creo que ya estoy compartiendo pantalla, espero que sí. así es. Y entonces vamos a ver mi presentación. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Así es, Marta. perfecto. Y se escucha bien, ok. Entonces, vamos a ver paisaje, escucha y transdisciplina. Empezando con, ay, nada más que tengo que quitar estos cuadritos porque si no, no veo. Ah, ajá, ya. Eh, a veces nos hablan del paisaje como unas unidades, así como que, bueno, está todo igualito, hay muchos arbolitos, bueno, pues es un paisaje boscoso, ¿no? O es un paisaje cultural de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que salen todas las películas, los edificios, estas pantallotas del centro. Entonces, todos estos espacios físicos que llaman paisaje pues tienen un carácter que es también cultural e histórico. Entonces, eso en muchas ocasiones se toma como la parte física, como el sustrato, ¿no? Como el sustento principal. Claro, tenemos que anclarnos en eso porque es pues la realidad tangible, ¿no? Pero a veces las ciencias básicas, para remediar la cuestión de que, bueno, pues tiene una parte social el paisaje, todo lo que hacen es ponerle un pegote, ¿no? Un apéndice. Entonces ponen sus características físicas, por ejemplo, geomorfología, que son todas las formas de la tierra, la montaña, el río, todo esto y le ponen al diagrama por ahí una cuestión que dice, aquí está lo social, ¿no? Y ya con eso se remedió la cuestión, pero el problema es que el paisaje tiene unidad, tiene complejidad, tiene conexiones, tiene sentidos, y entonces, pues, sobrepasa a la dimensión física definitivamente. Y todo esto que ocurre es porque el paisaje está lleno de culturas. O sea, antes, cuando acababan de invadir América, decían tierra afuera, ¿no? Para todo lo que tenían dominado era tierra adentro, ¿no? Y había una línea imaginaria en donde estaba, pues, que no conocían, ¿no? Había culturas, había todo, pero decían
tierra afuera y decían que estaba vacío, ¿no? Esta idea del vacío en el paisaje pues se quedó hasta el siglo XX, ¿no? De hecho, hay países que pusieron programas de colonización de selvas porque decían que estaban vacías las selvas. Entonces, como vemos, hay como una ceguera un poco que es científica, es técnica y es pues también como parte del sentido de esa historia y de ese tiempo, ¿no? La negación de algunos elementos del paisaje y la negación de los seres humanos que han nombrado al paisaje y que le han dado ese carácter al paisaje. Entonces, por eso elegí este tema de los paisajes. Ya sé que están viendo cosas así súper prácticas, pero también tiene su sentido práctico en algún sentido porque tenemos que comprender la realidad física como una realidad social. Entonces, esto es una realidad de conocimiento. Entonces, un paisaje no es una relación demográfica entre población y territorio, no es solamente lo biológico y lo funcional, sino es un lugar dialógico. Hay un lugar donde las personas hablan y no solo hablan entre personas, hablan también con sus plantas. No sé si conocen a alguna señora que tenga en su patio sus plantitas o que ha migrado, por ejemplo, de un lugar donde había más vegetación y llega a una ciudad y pone en su patiecito chiquito todas las plantas que puede y las plantas prosperan. Y eso es porque ella se mantiene como en una relación dialógica con sus plantas. Entonces, para la geografía, entonces ya tenemos que dejar de identificar al estudio del paisaje como una descripción de procesos sociológicos o como un compendio de ciencias físicas, que en este caso, bueno, cuando haces geografía física, pues estudias la hidrología, que es en donde vienen los ríos, los lagos, todo. Estudias también la geomorfología que les decía que son las montañas, todas las formas, hasta las dunas, pues todas las formas terrestres. Estudias la atmósfera también, ¿no? Estudias muchas cosas pues sí, es importante estudiar todo eso. Es muy importante la roca donde estamos parados o para que no se nos caiga encima una cara de la montaña y todo esto, pero también importa cómo es que llegamos a vivir a la cara de la montaña, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con una historia y cuando estamos hablando de historia, estamos hablando de regiones y cuando hablamos de regiones, hablamos no solamente de una, o sea, se dividen difícilmente como unidades político-administrativas. La región no es un estado, no es un país. La región es una unidad más histórico-social que se fue ahí conformando con relaciones de comercio, relaciones humanas, relaciones con lo físico también, donde pudieron haber caminos. Entonces ya una región, por ejemplo, tiene entre sus definiciones pues un dulce típico, ¿no? El dulce favorito que se come ahí es un producto regional, ¿no? Todo esto parece no tan importante, por ejemplo, quienes hacen planeación a nivel país o a nivel grandes, grandes lugares, pues a veces se despreocupan de las regiones, pero la región tiene adentro tu identidad. O sea, tú eres como eres por ser parte de una región. Entonces, región es también como un hermanito del concepto paisaje que nos lleva a considerar que la historia va forjando los lugares, la historia y las relaciones humanas y comerciales y de todo tipo. Entonces,
Aquí encontré una frase linda que es, si no hubiera la historia compartida, las tragedias, los impactos, y como apunta la definición en un medio físico determinado, la geografía se quedaría agarrada solo con alfileres, no tendría explicaciones del territorio. Entonces, somos conscientes del territorio y somos conscientes también de nosotras mismas. Y por eso, quien migra tiene un problema de que no lo reconocen en el otro lugar, no te reconocen como, como persona con todos tus valores y pues obviamente no saben, ¿no? Toda la cuestión que traes contigo de ser parte de ese paisaje, ¿no? Parte o haber construido paisaje también y ser de una región. Entonces, hay un segundo problema que es que no solamente es la visión positivista del paisaje, ¿no? Es la cuestión del tiempo, que tenemos allí algunos problemillas para quitarnos una visión lineal del tiempo. O sea, ya sabemos que el tiempo no lo podemos regresar, ¿no? Nos damos cuenta con los amores especialmente. Pero con las cosas horribles también, con las cosas buenas, pero hay una forma de tomar en cuenta el tiempo que es pensar en que hay diferentes tiempos adentro de tu tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, porque tu tiempo, por ejemplo, puede estar en un ciclo vital, ¿no? Como si tomamos cualquier ser vivo, naces, creces, te reproduces, mueres o no te reproduces también y mueres, pues esa es una manera de considerar el tiempo y considerarlo en horas, en años. Pero también hay unas velocidades diferentes de lo que está ocurriendo y hay tiempos eh, como discontinuos, lentitudes, rapideces que estamos percibiendo o que la cultura también ha conceptualizado, pero que no entran en la definición normal, común y corriente de tiempo. Entonces, por eso, Fernand Braudel se dedicó como un poco más a pensar en la cuestión del tiempo en el paisaje. Entonces, él idea tres formas de concebir al tiempo, los de corta duración, que son, por ejemplo, un acontecimiento que ocurre ahorita, ¿no? Que bueno, pues que vino un huracán, ¿no? Duración media, que es por ejemplo, la época de oro del cine nacional, que duró, no sé, 30 años y los de larga duración, que esto es lo más bonito de Bodel, porque no pone como los grandes movimientos civilizatorios para describir aquí la larga duración, sino las costumbres que tiene, por ejemplo, una población para pescar o o para sembrar y cómo desde hace 500 años, que pasa mucho en las culturas de nuestros países, que tienen no 500 años, tienen 3000, tienen 5000 años haciendo eso. Entonces, eso que parece tan imperceptible, vuelvo al concepto de invisibilidad y de tierra afuera, eso que está ahí, pero que no se ha percibido o no se ha reconocido, ese es el tiempo de larga duración. Entonces, bueno, para el positivismo, como les decía, la visión positivista es como esta cuestión de que quieres hacer ciencia básica, como física, química, la misma geomorfología, y entonces como que dejas un poquito afuera a la parte humana en algunos casos. Entonces, también hay un alemán que se llama Olaf Kühne, que dice que no es solamente lo físico-químico, las leyes de la vida, aun que le sumes las determinantes sociales, el paisaje, sino que es una complejidad mayor. Entonces, ahora vamos, una vez que he abordado
el concepto de paisaje, vamos con la transdisciplinariedad, que es, o sea, Basarab Nicolescu hace un manifiesto de la transdisciplinariedad porque se da cuenta que las disciplinas como las conocemos están rompiendo sus límites. Entonces, curiosamente es Jean Piaget quien empieza con la cuestión de la transdisciplinariedad. Entonces, hay un concepto especial de la física que está tomando Nicolescu. Él es físico, yo la verdad no entiendo tanto de física, pero él lo que dice es que entre las galaxias hay unos espacios que están llenos de movimiento, o sea que hemos estado presuponiendo que hay vacíos en el espacio. Y resulta que no, que hay mucho movimiento y mucha energía y lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa con este como conocimiento o esta idea en las ciencias? Bueno, en primer lugar, que nos hemos ido mucho con con la visión de que las ciencias como sistemas son suficientes y ya. Les voy a poner un ejemplo de muy típico entre la medicina y la psicología. Si ustedes tienen una paciente que tiene histeria de conversión que le provoca inmovilidad en sus manos o así, puede ser que si la llevan al doctor, si es un doctor machista, por ejemplo, si tiene sus ideas muy cuadradas, puede ser que le inyecte unas vitaminas así medio dolorosas para que se le quite. Y puede ser que funcione porque por el trauma algo se mueva y la paciente pues presente en vez de ese otro síntoma. Si llevas a la psicóloga a la misma paciente, puede ser que ella entre como en una revisión o en un análisis de todo lo que le ha pasado y puede ser que después de 2 años el síntoma haya desaparecido. Entonces, son dos ejemplos de cómo la comunidad científica de esa disciplina trata los problemas muy de diferente manera y pues en unos casos pues remedian los problemas reales, digamos, con un martillo, ¿no? A martillazos y en otras ocasiones en formas más delicadas. Entonces, eh, una manera como de encontrar soluciones a problemas que no podías resolver con tu disciplina ha sido la interdisciplinariedad, que ya la conocemos muy bien, que es como un montón de relaciones que hemos hecho entre disciplinas, que en los casos más viciosos, bueno, pues se ha dado como, bueno, voy a contratar uno de cada profesión y vamos a ver qué sale, ¿no? Y en otras ocasiones, por ejemplo, en los en currícula de las universidades, lo que ocurre con la interdisciplina es que como que tratas de tener una ciencia o dos rectoras que hagan una explicación de la realidad y ahí integras a a las demás ciencias. Entonces, esos son buenos ejemplos de cómo hemos tratado de hacer planteamientos un poco más abiertos de la ciencia que hacemos. Entonces, ¿qué pasa con la transdisciplina? Bueno, la transdisciplina, aparte de entender que necesitas a las otras disciplinas para resolver problemas y tratas de integrarlas de alguna manera, estamos hablando como todavía de algo más complejo, que es que en primer lugar, o sea, ya no solamente te importa todo el sistema de tu disciplina. Haz de cuenta la de la medicina que puse hace rato, podría ser que te importe dominar muy bien todos los aspectos y que quisieras encontrar como una relación con la psicología para que los tratamientos sean más humanos, ¿no?
pero todavía para la transdisciplina la cuestión es otra, que es, ¿te importa qué hay en medio de esas dos disciplinas? ¿Te importa el espacio que suponías que estaba vacío? Entonces, bueno, traje tres axiomas que se inventa este Nicolescu, les recomiendo mucho su trabajo de Manifiesto de la Interdisciplinariedad. Este, Él dice que hay diferentes niveles de realidad y diferentes niveles de percepción. Esa palabrita de la percepción es súper importante. Ha habido gente que se dedica a epistemología, que es teoría del conocimiento, a historia de la ciencia, que se pone a describir a la percepción, ¿no? No, pues es que percibir es usar tus sentidos para describir un objeto, ¿no? Freire, Paulo Freire, educador, también les recomiendo enormemente su obra, decía, percibir es notar la presencia de algo en la realidad. ¿Cómo notas las cosas que pasan? Bueno, pues las noto de una manera que a veces la ciencia dice, pues vas a percibir así. Si no se percibe así es que no está, ¿no? Eh, Aquí Nicolescu nos está diciendo hay diferentes niveles de percepción porque hay diferentes niveles de realidad. Esa asunción está muy aventurada, muy fuerte. Por supuesto que se presta a lo que quieran, a la esoteria, a lo que sea, pero visto desde la ciencia es como abrir los límites no solamente entre las disciplinas, que era la preocupación de la interdisciplina, sino al interior de tu propia disciplina. Entonces hay también un axioma lógico. Que es lo que les decía entre las galaxias, que es el pasar de un nivel de la realidad a otro, que incluye a esto que está en medio, que presumíamos como vacío. Y el axioma de la complejidad, que es que la estructura de la totalidad de los niveles de la realidad o percepción es una estructura compleja. Cada nivel es lo que es a causa de todos los niveles que están existiendo al mismo tiempo. Entonces, tenemos ocurrencia de fenómenos con diferentes temporalidades que están ocurriendo en este momento y tenemos distintas realidades metidas en la misma realidad y tenemos, por tanto, también lo que nos alcanza de nuestros sentidos y de nuestras herramientas para percibir. Tenemos diferentes maneras de percibir estas realidades. Como les decía, puede ser que alguien se dispare y empiece a hacer su teoría, no sé qué, cuántica o lo que sea de los procesos sociales, pero es importante como que tener el anclaje dentro de nuestra disciplina. O sea, esto no está en el aire, digamos, si yo me dedico al derecho, tengo que tener súper presente el corpus de mi disciplina, que son todos los conocimientos generados ahí, para poder pensar en cómo hay otras realidades mezcladas en las realidades del derecho. Tengo que conocer mi disciplina para plantearme interdisciplina y para plantearme transdisciplina. Entonces, sí. Hay quien quiere ahora poner como una hiperdisciplina, como una supradisciplina, ¿no? Bueno, ahora todo es transdisciplinario. Hablo del conocimiento indígena, mi proyecto de cocina, de radio, de lo que sea, como si poniéndole el apelativo, el apodo, digamos, de transdisciplina ya estuviera, o sea, como si fuera genuino por ponerle transdisciplina, pero todavía rige
la ética y todavía rige el interés. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con esa comunidad en medio del bosque? Al decir transdisciplina no se remedia, tengo que explicitar de todas maneras, tengo que dialogar, tengo que percibir, tengo que escuchar. Entonces, ahí vamos todavía ya al último concepto de mi exposición, que es las narrativas y la escucha, porque, o sea, la falta de escucha y los silencios y esto de ningunear al otro, de decir, no, pues afuera de este límite no hay nada, es viejito, no es algo nuevo. Y también puede ocurrir si tú nada más le pones transdisciplina. Entonces, quiero decir sobre todo que el paisaje, así como dijimos, bueno, pues es dialógico, tiene que ver con la historia, tiene un sustrato físico, claro, tiene un montón de procesos que luego se nos escapan, aun si estás en la pura parte física, se te pueden estar escapando muchos procesos atmosféricos, ¿no? Entonces, el paisaje también tiene diferentes niveles de percepción y tiene también pues una forma de ser escuchado. Entonces, dejo para el final estas dos preguntas, ¿no? Que si escuchas al paisaje y si el paisaje te está escuchando. Entonces, yo aquí termino mi presentación y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes, Marta. Me encanta saludarte, escucharte. Una muy interesante exposición la que has hecho y además que nos planteas dos conceptos, o un concepto que es fundamental aquí, que es este de transdisciplinariedad, un concepto que ha sido tocado, manoseado, prostituido y bueno, muchas otras cosas simplemente porque suena bien, porque es la forma fácil de denominar algo que seguramente no comprendo o no quiero entender. Y desde tu exposición lo que nos dices es, no, un momento, no es tan simple, no es tan fácil y hay que escuchar al paisaje y hay que sabernos desde ahí. Y nos haces dos preguntas que son verdaderamente complejas e interesantes al cierre y es si realmente estás escuchando al paisaje, ¿no? Y el paisaje entendido como medio. Eh, y, y ahí viene un poco mi pregunta que me gustaría que me ampliaras un poquito desde ahí. Y es, en una época que no escucha, en una época en la que lo que importa es aquello que pase muy rápidamente, aquello que si no duras 5 segundos, no eres valioso, simplemente no te ven, tiene sentido, tiene posibilidades y es pertinente que busquemos esa pregunta, si escuchamos o si el espacio, el paisaje nos escucha. ¿Qué crees de eso, de que ya nadie se oye, nadie nos oye? O sea, hay un enfoque que me faltó plantear, que es el enfoque del paisaje emocional, que es que, por ejemplo, tú tienes una guerra y allá hay un paisaje emocional que se marca. Hay un italiano que se llama Giuliano Pachetto, que escapó de los nazis y luego se dedicó a describir la violencia de Mauthausen, donde estuvo preso y afortunadamente escapó. Entonces, todo ese retrato y todo, por ejemplo, tiene sonidos, ¿no? O sea, él obviamente no pone los sonidos, pero un paisaje emocional tiene sonidos, tiene palabras, tiene cosas muy distintivas.
que son muy importantes para no ser olvidadas, ¿no? Y también ahí viene como el papel de volver el oído más sensible a las narrativas, ¿no? También a las llevadas y traídas narrativas, porque ahora también ya todos son narrativas. Pero, por ejemplo, tú eres experto, ¿no? En temas de violencia en la literatura. Y entonces, eh, todo este oído fino es parte de tu disciplina y tiene una importancia porque tú estás en esos otros niveles de percepción que vienen, como te digo, de tu disciplina, ¿no? Porque primero te echaste todo la cuestión de la literatura, todo, y entonces ahora como que puedes aportar una observación especializada, súper especializada en otro nivel de percepción. Vale, Martica, muchísimas gracias. Por Gracias, supuesto, un abrazo hasta allá. siempre escucharte es un placer. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Y pues antes que nada agradecerle a Jorge Maldonado tu invitación, que puede estar aquí, Marta. Gracias, muchas gracias por escucharme. Saludos para allá, abrazos para. Bienvenida aquí en Barranquilla y supongo que en Bogotá también. Gracias. Aquí siempre bienvenida, Marta. Tenemos que organizar para que vengas. Exacto, Oaxaca. Ok, pues muchas gracias por todo y ojalá les haya gustado si hay por ahí estudiantes. Sí, y te escucharon atentamente. Bueno, Gracias. Hasta luego. hasta luego, gracias. Pero fue un excelente cierre para nuestro sexto seminario internacional CIJAD. Muchas gracias a la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y Barranquilla también. Y pues no olviden las conferencias que va a haber mañana aquí presenciales en Barranquilla. Y desde la Potofian Science les agradecemos a todos muchísimo su atención y haber participado en esta jornada del día de hoy. Muchísimas gracias a Marta nuevamente y siempre bienvenida. Vale. Bueno, muchas gracias a todos, que estén bien y si tienen alguna duda, no duden en acercarse a los docentes de Barranquilla o para tener los correos electrónicos de los conferencistas o por si tienen, les quedó alguna pregunta por ahí suelta. Entonces, si Dios quiere, nos vemos en el CIJAD 7 del próximo año. Muchas gracias.